la presentación. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Vamos a compartirles esta siguiente conferencia. Esta la va a dar el Padre Enrique Alegría Rivera. Él es párroco de la Inmaculada Concepción en Altamira, Tamaulipas. Es profesor de Biblia en los seminarios de Tampico y de Ciudad Valle y es especialista pontificio bíblico en Roma. Así es que es un honor tenerlo también con nosotros en este 11º encuentro de Sindonología Guadalupe. Padre Enrique Alegría, bienvenido. Si gusta usted iniciar, el micrófono y las cámaras son todos suyas. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Fui probablemente el último de los invitados, pero hago lo que me corresponde a mí. Yo me he dejado guiar como investigador bíblico por el terreno de la palabra síndone, pero me encontré con que hay otra palabra más que se usa para referirse a la sábana santa, ozonio u ozonia en plural. En la época de Jesús había algunas palabras utilizadas para referirse a la sábana santa o a las cosas hechas de lino, pero había también 3 Biblias estrictamente hablando. ¿Por qué? Estaba la hebrea, estaba la Biblia de los 70, que es la traducción al griego, y estaba ya empezándose algo de las predicaciones de Jesús, que estaban orales, pero de lo escrito tenemos solamente de las 70, que era el Antiguo Testamento en griego, que era usado por todos en esa época. Y buscando ya la palabra síndone, o lo que se refiere en el texto bíblico a la sábana santa, me encontré con 2 palabras directamente, que son síndone y ozonion. Síndonos en el griego significa sábana, lienzo, lienzo de lino fino, lino blanqueado, o la tela o vestido hecha por ella, ropa fina, artículo de manufactura doméstica, vestido para dormir, tela usada para envolver un cadáver en su sepultura. Heródoto, que es fuera de la Biblia, dice que es una tela usada para las momias, y la Mishnah, que es un libro de los judíos, una legislación, dice que se utilizaba también para cortinas. La palabra síndon, que es griega, traduce el hebreo sadín, el sánscrito sindú, en egipcio o copto se dice segentil o sent, y en la 70, que es el griego traducido. Traduciendo el hebreo dice síndon de sadín, y la vulgata mantienen síndon. La palabra ozonion significa pieza de lino fino, vendaje, tela para mortaja, tiras de lino, ropas de lino, paño de lino. Y estas 2 palabras son referentes a telas de lino independientemente de su uso. El lino se cultivaba en Egipto y en Palestina, principalmente en Palestina, en la costa y la llanura del Jordán. De esto nos habla el Éxodo 9, Isaías 19, Josué 2:6. Y el lino se cultivaba sembrándolo en el invierno. Y el calendario agrícola de Geser indica el mes en que se cosechaba el lino, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 21. El lino era utilizado especialmente para vestidos o sábanas, según Deuteronomio 22:11, Proverbios 31:13 y Oseas 2:7 y 11. Pero queda claro en el texto bíblico del Antiguo Testamento que el lino fino provenía de Egipto, Proverbios 7:16. Haciendo la investigación acerca de estos términos, encontramos que en la Biblia se habla de objetos confeccionados con lino. En la versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego, hecha para los habitantes de Egipto en la época del siglo IV. Las cortinas son la primera cosa que se menciona. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. Éxodo 26:1. Y todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido. Éxodo 36:8. El efod era una vestidura sacerdotal que se ceñían
Samuel, 1 2:18, David, 2 Samuel 6:14, que tenía forma de delantal. Los sacerdotes llevaban el efod, 1 Samuel 2:28, probablemente cargaban a hombros el efod como lo llevaban en el arca, como se lleva un yugo, o como se llevaba el tabernáculo. Así se dice que David llevaba encima un efod de lino en 1 Crónicas 15:27, y antes Samuel, cuando era niño, servía delante del Señor con un efod de lino. 1 Samuel 2:18. Y la fundación de este tema es que Moisés ordenó hacer el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido, que fuera obra de artífice hábil. Éxodo 28:6. También hacían cintos de lino fino. El cinto hábilmente tejido que estará sobre la vestidura del sumo sacerdote y sobre el tabernáculo será de la misma obra, del mismo material de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Éxodo 28:8. También había ropa de lino. No vas a vestir ropa de material mezclado de lana y lino. Se evitan las mezclas, Deuteronomio 22:11, y esta legislación nos permite entender lo que han demostrado varios expertos, que la sábana santa era exclusivamente de lino, sin mezcla de otro tipo de material. En el libro de los Jueces 14:12, Sansón propone una adivinanza a quienes han asistido a los 7 días del banquete de su boda. Si descifran el enigma, yo les daré 30 sábanas de lino, y la palabra usada aquí en el griego, síndonas, se refiere a sábanas de lino. Luego habla el profeta Oseas 2:7-11, el capítulo 2. Su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió cuando decía: me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto en su estación. Retiraré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Es una referencia de Oseas al vestido de lino. El velo del templo también es confeccionado con lino fino. Dice 2 Crónicas 3:14. Después se hizo el velo del templo de violeta, de púrpura, carmesí y lino fino, e hizo bordar querubines en él. Había también sábanas de lino. La prueba de la virginidad de la recién casada, esto es un tema legal. He aquí que si él pone tachas de algunas cosas diciendo: no he encontrado que tu hija era virgen, cuando se había casado, pero aquí las señales de la virginidad de mi hija, y se extenderán la sábana de lino delante de los ancianos de la ciudad. Deuteronomio 22:17. Es interesante esto, que coincide el lino con huellas de sangre que había que presentar como un signo de una verdad confirmada. En el libro de los Proverbios, el capítulo 7:16, es un pasaje que al final tocaremos. Dice una mujer adúltera: a un joven he tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. Se hacían también mantos y vestidos de lino fino. Se nos dice en 1 Crónicas 15:27 que David iba vestido de un manto de lino fino, lo mismo que los levitas que llevaban el arca, los cantores, y que Ananías, director de canto entre los cantores. En Proverbios 31 se nos habla de la mujer ideal que hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. El profeta Ezequiel, hablándole al pueblo, dice: te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, y te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Ezequiel 16:10. Después se habla que había gente experta dedicada a confeccionar el lino. Serán confundidos los que trabajan el lino cardado
y los tejedores de lana blanca, Isaías 19:9. Y se habla de la mujer ideal que buscaba lana y lino y con agrado trabajaba con sus manos. Aquí conviene mencionar que hay aparte por lo menos otros 3 términos que se refieren al lino en el griego, como linon, como visos, como trópica, algo así. Pero tenemos también objetos que se confeccionan en el Nuevo Testamento con el lino y son para vestido. Son mencionados en Lucas 16:19. Se nos habla de aquel rico Pulón. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Lucas 16:19. En el Apocalipsis encontramos a la esposa del Cordero. Se le ha concedido vestirse de lino fino, deslumbrante de blancura, y aclara, el lino son las buenas acciones de los santos. Continuamos con las obras confeccionadas en lino en el Nuevo Testamento, que se refieren directamente ya a la parte de la pasión de Jesús. Tenemos primero en San Mateo, que usa la palabra síndoni, que equivale a sábana de lino o una pieza de lino. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana de lino. El término que aparece allí es síndoni, pero agrega una sábana limpia o pura, y lo puso en el sepulcro nuevo que había hecho excavar para sí en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Este es Mateo 27, 57 al 60. En San Marcos tenemos el uso de esta misma palabra, síndoni. Un joven le seguía a Jesús. No podemos declarar que sea efectivamente un seguimiento como discípulo, pero sí un seguimiento de la cohorte que estaba buscando a Jesús. Y este joven seguía cubierta su desnudez con un lienzo de lino fino, que dice en el griego síndona. A este que seguía a Jesús lo detienen, pero él, dejando el lienzo síndona, escapó desnudo. Marcos 14, 52, 53. Este dato es interesante porque para algunos es una especie de predicción simbólica de lo que va a suceder con Jesús, que él va a escapar de la muerte como este joven escapa de los soldados y los siervos del sumo sacerdote, y les deja en las manos solamente la sábana como una prueba de que ha escapado, y así la sábana santa va a quedar como una prueba de que Jesús es como un joven o alguien que empieza una nueva vida y escapado de la muerte. En Marcos 15:46 se usa la palabra síndoni, sábana de lino. José de Arimatea, quien comprando una sábana de lino, síndona, dice en griego, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana de lino síndoni y lo puso en su sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Sábana de lino. Y aquí tenemos un caso interesante. San Lucas es el que tiene un vocabulario más variado entre los evangelistas. Usa el término síndoni y usa el término ozonia. En Lucas 23, 52, 53, dice, José de Arimatea se presentó ante Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y después de descolgarle, lo envolvió en una sábana de lino. El término aquí es síndoni en griego, y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía.
Enseguida encontramos el término ozonia, que les he dicho es un diminutivo ozonion, plural, que significa pieza de lino fino, vendaje, por eso traducen algunos vendas, porque es plural, que es usado para mortajas como tiras de lino, como ropas de lino. Pero vamos a escuchar qué dice aquí Lucas 24:12. Pedro, sin embargo, salió corriendo hacia el sepulcro, se asomó a él y no vio más que los lienzos de lino. El término es ozonia, que es un plural. Quiere decir que hay varias piezas de lino. Puede ser que también el sudario fuera de ese mismo material. Entonces se volvió a casa maravillado por lo ocurrido. Enseguida vemos Juan 19:40. Entonces José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en una pieza de lino fino, ozonion, con las especias aromáticas como es costumbre sepultar entre los judíos. Juan 19:40. Juan 20:6, ¿qué dice? Luego llega Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Ve los lienzos de lino, ozonia, yaciendo o yacientes. Esto es muy importante para que lo revisemos, porque después se nos va a decir, y vio y creyó. ¿Qué cosa es lo que vio? Por lo que dice el griego, nosotros mexicanos tenemos el uso de la piñata. Cuando se hace una piñata o cuando se hacía una piñata con una figura humana, con globos, luego se le ponía engrudo y papel periódico. Cuando los globos se desinflaban, el papel quedaba un tanto plegado y así parece en el griego que encontraron la sábana como simplemente plegada, haciendo la silueta del cuerpo de Jesús que no estaba dentro. Y por eso el siguiente texto dice, Juan 27, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos de lino, ozonia, sino enrollado, suspendido sin lugar, en el aire donde había estado la cabeza de Jesús. Ahora volvemos al tema que les mencioné, porque encontré los vocablos y ciertas realidades que coinciden, que me parecieron interesantes para ver una especie de coincidencia paradójica que sorprende entre Proverbios 7, 6, 27 y Juan 19, 38, del 20 al 9. Proverbios 7, 6 dice así: estaba yo en la ventana de mi casa, observando entre las rejas. Miré al grupo de los ingenuos y distinguí entre los muchachos a un joven insensato que paseaba por la calle, junto a su esquina, y se dirigía a casa de ella. Era al anochecer, al caer el día, cuando llega la noche y oscurece. Entonces le sale al paso una mujer con trazas y ademanes de prostituta. Es bullanguera y descarada, y sus pies nunca paran en casa. Ya sea en las calles o en las plazas, o en cualquier esquina se pone al acecho. Ella lo agarra y lo besa, y descaradamente le dice: tenía que ofrecer un sacrificio y hoy he cumplido mi promesa. Por eso he salido en tu busca ansiosa de verte y te he encontrado. He puesto colchas en mi cama y sábanas de lino egipcio. He perfumado mi lecho con mirra, aloe y cinamomo. Ven y saciémonos de caricias hasta la mañana. Embriaguémonos de amores, pues mi marido no está en casa. Ha emprendido un largo viaje, se llevó la bolsa del dinero y no regresará hasta la luna llena. Con sus muchas artes lo conquista, lo seduce con sus labios lisonjeros. Y el ingenuo se va tras ella como buey llevado al matadero, como ciervo atrapado en la red, hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como pájaro que cae en la trampa, sin saber que le va la vida en ello. Ahora pues, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No extravíes tu corazón tras sus caminos, no te pierdas por sus sendas.
porque a muchos ha hecho caer malheridos y sus víctimas son incontables. Su casa es camino hacia el abismo y baja a la morada de la muerte. Ahora leemos el Evangelio según Juan 19:38 hasta el 29. Después de esto, que Jesús murió, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas o zonia con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido. La traducción puede ser acostado, depositado o sepultado. Y allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. Ve la piedra quitada del sepulcro o removida, echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro, ve las vendas en el suelo y el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un sitio aparte. Y ahora vamos a ver las coincidencias y las que son ciertas diferencias que coinciden en términos, pero resultan opuestas. Proverbios 7:7b dice: distinguí entre los muchachos a un joven insensato. Juan 20:4 dice: corrían los dos juntos, Simón Pedro y el otro discípulo, y el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro. ¿Por qué? Porque es más joven. Aquí no tenemos exactamente el término, pero la realidad se nota. Al anochecer, cuando todo estaba oscuro. Proverbios 7:9 dice: era al anochecer, al caer el día, cuando llega la noche y oscurece. Se insiste mucho en el horario y en cómo se ve el tiempo. Juan 21. El primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Coinciden en el horario. Sábanas de lino, mirra y aloe. Proverbios 7, 16, 17 dice esta mujer: he puesto colchas en mi casa y sábanas de lino egipcio, síndoni. He perfumado mi lecho con mirra, aloe, y agrega cinamomo. Juan 19:40 dice así: fue también Nicodemo con José de Arimatea, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe, que ya mencionó el pasaje anterior. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en una sábana de lino fino. Aquí coinciden tal cual los términos sábana y el lino fino de Egipto, como han demostrado varios expertos, entre ellos María Grazia Siliato. Y con esas especies aromáticas y la sábana acostumbran sepultar, los judíos sepultaron a Jesús. Siguiente término: una mujer. Proverbios 7, 9, 11. Entonces le sale al paso una mujer, ya vimos que entre la oscuridad, a un joven. Esta es bullanguera y descarada y sus pies nunca paran en casa. Proverbios 7, 9, 11. Juan 21. El primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro. ¿Qué sucede aquí? Es también una mujer que va
hacia un lugar, un sacrificio. Ella, la mujer de que habla Proverbios 7, 13, 15, agarra al joven, lo besa descaradamente y dice esas palabras: tenía que ofrecer un sacrificio y hoy he cumplido mi promesa. Por eso he salido en busca ansiosa de verte y te he encontrado. Se trata de un sacrificio a los dioses paganos, como se entiende por el tipo de culto que también denuncia Amós, entre otros profetas. ¿Y qué dice Juan? Juan dice, allí pues, en el huerto, en ese sepulcro, porque era el día de la preparación ¿de qué? Del sacrificio pascual, el sacrificio más importante de los judíos, el sacrificio nacional, y el sepulcro estaba cerca, pusieron el cuerpo de Jesús. Los dos versículos, el anterior que acabo de leer de Proverbio y este, hablan de un tema sacrificial. Pero lo más interesante está en el final, que resulta contradictorio por los dos pasajes. Termina Proverbios 7, 1, 27 diciendo que la casa de esta mujer es camino al abismo, a la muerte, y baja a la morada de la muerte. Juan 20, 8 al 9, ¿qué dice? Entonces el otro discípulo entró también al sepulcro, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. La última morada de Jesús, donde su cuerpo debía permanecer, se convirtió en todo lo contrario a lo que sucede con esta mujer de Proverbios 7, 1, 27. Eso termina en la muerte y el lugar de Jesús donde entra este joven discípulo se ha convertido en lugar de una nueva vida donde Jesús ha resucitado de entre los muertos. Esto es todo lo que he podido investigar y aportar, y creo que vale la pena distinguir cómo estos términos nos ayudan a encontrar en la Biblia coincidencias y diferencias. En este caso, y quise hacer notar, el camino de la virtud, el seguimiento de Jesús, lleva a la vida, el camino contrario a Dios lleva a la muerte, y coinciden muchos términos en este pasaje. En conclusión, el término síndone, el término ozonia, son utilizados principalmente para referirse a la sábana santa o a los lienzos que cubrieron el cuerpo y el rostro de Jesús, o el cráneo y la mandíbula de Jesús como sudario. Y estos son principalmente los que la iglesia ha conservado, pero corresponden principalmente a una sábana y a un pañuelo. A nombre del Centro Mexicano de Sinología, Padre Enrique, gracias por esta tan interesante y tan puntual conferencia, muy profunda, porque a veces los que no estamos familiarizados con el término griego nos choca o nos da curiosidad cuando llaman a la sábana santa síndone. Y los que lo estamos estudiando, bueno, pues ya nos familiarizamos con el término, pero nos seguimos quedando nada más en esos 2, 3 pasajes que hablan de la sábana, como de la síndone, como la sábana mortuoria, pero todo eso nos abre un panorama mucho más completo sobre las marcas de sangre, sobre todo eso que nos platicó. Gracias a nombre de todos, y estoy seguro que todos estamos dándole un gran aplauso. Gracias, Padre Enrique. Gracias a ustedes. Hasta pronto. El profe Adolfo quiere compartirnos un comentario. Pues sí, simplemente felicitar al padre, y me pareció que toda la profundidad y las referencias, las citas que tuvo, muy interesante, porque nos amplía mucho el panorama de la síndone y la sábana santa. Muchas gracias, padre. A ustedes. Rafa de la Piedra nos quiere compartir. Padre, quisiera saber cuáles son las fuentes de su estudio, es decir, los libros que ha utilizado. Me ha parecido buenísima, le agradezco su aporte, ya lo ha sido mencionado, pero si podría dar una pequeña bibliografía. Gracias. Las fuentes de mi estudio directamente son las 70, la Biblia hebraica, Estudiantencia. Totalmente son los textos de las lenguas originales. Es trabajo de exégesis, era sacar palabra por palabra, revisar y comparar. También Elisa Cuervo, Claudia Araceli Zamora, Ros Juliet López, muy interesantes las enseñanzas. Gracias, gracias, padre.
Claudio Araceli Zamora, gracias, muy interesante. A nombre de todos ellos, todos los participantes y los que se sigan añadiendo, nuevamente, muchas gracias, padre. Esperamos contar con usted nuevamente en otra ocasión. Muchísimas gracias.